continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el experto en temas de seguridad que nos atiende desde Colombia, el doctor Hugo Acero, y lo invitamos a propósito de estudios que él realiza, uno de ellos muy interesante, sobre puertos marítimos bajo amenaza. Este tema es fundamental y que incide en la perspectiva no solo latinoamericana, sino del mundo. Pero antes de esto, de darle la bienvenida a Hugo, quisiera empezar por otro de los artículos que nos ilustrara, que es de coyuntura, la violencia en las campañas políticas. Y quisiera decirle, quizás Colombia no ha aprendido lo que en el pasado ha tenido violencia, como la muerte del candidato Luis Carlos Galán, recordamos Bernardo Jaramillo, Pizarro León Gómez, y el último atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Leíamos de usted que no avanzan los escoltas para cubrir a los candidatos, a los políticos. Sin embargo, ¿no ha habido también descuido en las políticas internas en Colombia? Buen día. Miguel, buenos días. Y bueno, la verdad es que en estos temas, de manera particular, lo que ha venido sucediendo en Colombia, el atentado al senador Miguel Uribe y los atentados terroristas que están realizando los grupos mafiosos de las disidencias en otros territorios, pues nos recuerdan una época lamentable de Colombia, a finales de los 80 y comienzos de los 90, en donde asesinaron 3 candidatos presidenciales, un ministro de justicia, jueces, periodistas, directores de medios de comunicación. En fin, fue una época muy difícil y una época a la que no quisiéramos retornar. Y desde luego eso requiere un esfuerzo importante por parte del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo. Y hoy iniciamos, porque ya se inició, hasta el propio presidente de la República está en campaña política para el año 2026, y eso nos coloca en una situación muy difícil, digamos, de orden público en el país, de manera particular. Y supone también un esfuerzo por parte del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos y candidatas que se aprestan. Algunos ya iniciaron campaña, otros apenas van a iniciar, que se aprestan a esa campaña del 2026. Y el país en este momento pues no tiene capacidad realmente para garantizarle la seguridad absolutamente a todos. Y desde luego no solamente la capacidad, sino que pareciera que tampoco existe la voluntad real de hacerlo. Y eso tiene 2 sentidos. Uno, particularmente desde el punto de vista del propio gobierno, en donde el director de la Unidad Nacional de Protección lo único que ha dicho es que se requieren 100.000 millones de pesos, cerca de 25 millones de dólares, para garantizar la seguridad de los candidatos, plata que no se sabe de dónde va a salir, y eso ya comienza a preocupar. Pero también que hay mucha gente, porque tenemos más de 8.000 esquemas de seguridad, que hay mucha gente que no requiere esquemas de seguridad, y más bien ahí se podría hacer un esfuerzo por evaluar esos esquemas y quitárselos a algunas personas que realmente no requieren, para ponérselo a quienes realmente están en riesgo hoy, en medio de una situación que todavía es muy difícil y de cierta incertidumbre si se va a incrementar la violencia como la tuvimos, esa violencia política, como la tuvimos a finales de los 80 y los 90. Entonces estamos en esa encrucijada. Colombia ha tenido una gran experiencia en esto. ¿Y qué ha pasado con la seguridad? ¿No abastece? ¿No hay logística? Porque el caso de Miguel Uribe Turbay es evidente cómo lo atentaron contra su vida. No solamente es evidente, sino se detectan las fallas desde el punto de vista de seguridad. En ese lugar habían entre 2 y 3 esquemas de seguridad. Nadie estaba protegiendo la espalda del candidato. El escenario para el encuentro del candidato y senador con la comunidad no era el más adecuado, era un espacio abierto. No había un limitante entre los asistentes y el candidato. No había una tarima, tanto así que se subieron una canasta de gaseosa, pues en una cosa improvisada.
y no había seguridad, digamos, en su entorno. Yo creo que esas son fallas sobre las cuales hay que trabajar con estos esquemas de seguridad. Desafortunadamente este hecho ya sucedió, pero también sirve para saber en qué estamos fallando. Y la verdad que se están fallando no solamente en los esquemas, sino también en la falta de esquemas de seguridad que le garanticen a muchos candidatos y candidatas la seguridad durante este proceso electoral que ya se inició. Bueno, y la actitud del presidente Gustavo Petro no debiera dar más garantías en este proceso. Pero la verdad es que la actitud del presidente no ha sido la mejor. Ha utilizado los canales institucionales, los discursos, los escenarios distintos para más bien meterle candela al debate, y una candela peligrosa. Los lenguajes son muy peligrosos, muy peligrosos. Recuerdo en el año 1900, en los años 80, cuando un ministro del Interior, en el momento en que se creó un partido, en ese momento había unos diálogos con las FARC, se creó un partido que era la UP, y él salió a decir que la UP, que era un partido político que ya estaba haciendo campaña libremente, era el brazo político del brazo armado de las FARC. Y eso, las palabras juegan, y eso pues desde luego, no solamente eso, sino múltiples circunstancias desataron las matanzas de miembros de ese partido durante los años 80, que fueron muchos los miembros de ese partido que fueron asesinados a lo largo y ancho del país. Pero el presidente a veces dice que va a limitar ese lenguaje agresivo y guerrero, ¿no? Porque es que en un discurso desenvaina la espada de Bolívar, y cuando la espada de Bolívar sale, de ahí es para la guerra, y la guerra a muerte. Y yo creo que esos no son mensajes que debería tener un presidente que fue elegido por un grupo importante de colombianos, pero que debe gobernar absolutamente para todos los colombianos, y que más bien debe llamar a la concordia, a la unión, al trabajo en equipo, para que salgamos de todos los problemas que tenemos. Y parece que él sigue en campaña desde el 7 de agosto del año 2002 y no ha dejado de hacerla, y la seguirá haciendo hasta el final de este mandato. Ahora, la realidad colombiana ha crecido los homicidios, ha aumentado los secuestros, y como en el informe que publicaba Hugo Acero, daba cuenta de un informe de fuerzas militares que los grupos irregulares operan en el 28% del territorio nacional, es decir, están tomados, mandan en esos territorios. Sí, la verdad que han crecido mucho el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias, todos ellos dedicados exclusivamente al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, en fin, a enriquecerse. Ya no están pensando en tomarse el poder, no hay grupos guerrilleros, no hay grupos revolucionarios, de revolución no tienen nada. Alguna gente dice que están alzados en armas, yo lo que digo es que están alzados en droga, están alzados en minería ilegal, no están alzados en armas. Las armas las utilizan para defender esos negocios ilegales. Y ese es el escenario terrible también que hace que tengamos un alto riesgo. Y es que más de 400 municipios tienen presencia de estas organizaciones criminales. La pregunta es, ¿qué va a pasar en esos territorios para desarrollar un proceso electoral democrático? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles son las acciones de seguridad que el gobierno y el Estado van a desarrollar para garantizar que en esos territorios de manera democrática los candidatos puedan buscar los votos y puedan buscar apoyo ciudadano? Yo creo que eso es difícil en medio de unos grupos que han venido creciendo, fortaleciéndose, especialmente en este gobierno. ¿Y qué ha hecho el presidente Petro? ¿Ha debilitado a Fuerzas Armadas y la policía o la ha fortalecido? No, mire, desde el primer día de su gobierno han sido cerca de 70 generales de las Fuerzas Armadas que han salido. Eso ha debilitado el mando, ha debilitado el mando y control de la propia tropa y de las propias unidades policiales. Se elimina experiencia. Yo creo que ha habido muchos errores. El tema de la inteligencia se ha venido debilitando. Hemos perdido las alianzas que teníamos de confianza con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel y de otros países europeos que son fundamentales para pelear contra un negocio transnacional
como el narcotráfico o la minería ilegal. Eso lo hemos perdido y de veras tenemos una debilidad institucional. Yo creo que al próximo presidente de Colombia le va a tocar una situación mucho más difícil, pero mucho más difícil de lo que le tocó al presidente Uribe cuando comenzó en el año 2002 su gobierno. Es decir, el presidente Petro, al debilitar a Fuerzas Armadas y Policía, ¿qué quiere? ¿Un ejército popular como en Venezuela? No, ahí están las estrategias, ahí están las realidades más bien y en algunos momentos no es tan clara su estrategia, pero da mucho que pensar en la medida en que, en la línea que has planteado, Miguel. Yo creo que ese tipo de cosas nos debe llamar la atención. Así comenzaron los regímenes de Ortega, los regímenes de Maduro y Chávez, y pues desde luego el régimen cubano y otros regímenes de derecha, de izquierda, porque al final del día son dictadoras, son regímenes dictatoriales. ¿Y cómo está Petro en su popularidad? ¿Ha caído? Porque hemos visto, a propósito de lo del atentado contra Miguel Uribe Turbay, manifestaciones masivas en defensa de la paz y no más violencia. Sí, la verdad que el discurso, digamos, las encuestas lo muestran con una opinión desfavorable del 64% y solamente algo menos del 29% está con él. Bien, vamos al tema que hemos leído con atención, un análisis del doctor Hugo Acero Velázquez sobre la situación de los puertos marítimos bajo amenaza con una perspectiva internacional y latinoamericana. ¿Cuál es el rol que cumplen los puertos marítimos a sabiendas de que hay una cadena logística que pudiera comprometerse tanto en seguridad de las cargas como en la pérdida o daño de las mercancías? Bueno, la verdad es que los puertos marítimos son instalaciones estratégicas importantes de nuestros países para todo el tema del desarrollo. Mueven el 90% del mercado internacional, que eso es alto. Es una gran cantidad de volumen de mercancías y desde luego deben ser cuidadas por el Estado y desde luego las empresas particulares que están allí. Hay una alianza público-privada que hay que fortalecer. Son instalaciones estratégicas para el desarrollo. Pero así como son para esto, pues desafortunadamente también las organizaciones criminales en mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, sobre todo a través del contrabando, de manera particular, también las han utilizado para sus negocios ilegales. El tema es que este tipo de instalaciones estratégicas siempre la miran como el punto final y casi como el punto culpable. Cuando las cargas llegan a países europeos o llegan a los Estados Unidos o llegan a otros países, desde luego con mercancía legal, y cuando encuentran algún cargamento contaminado, particularmente con droga, suelen culpabilizar a los puertos y me parece una cosa completamente injusta. Porque es que los puertos son parte de una gran cadena. Lo voy a plantear en términos de flores para no plantearlo en ningún producto con relación a Ecuador. Las flores pues tienen un lugar de producción, pero también un lugar de empaque y un lugar en donde efectivamente se disponen para que a través de containers puedan salir hacia el comercio exterior. Pero también hay un transporte entre el lugar de producción y el lugar de paso hasta llegar a los puertos. Y desde luego están los puertos. Digamos, toda esa cadena debe ser protegida si queremos que no haya contaminación sobre todo de productos ilegales, particularmente en este caso de Colombia con cocaína. Entonces debemos protegerlo. Y yo he venido mirando los puertos colombianos, particularmente los puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, y desde luego estas unidades estratégicas pues es el último punto de salida hacia el exterior de los productos. El tema es que hay que proteger absolutamente toda la cadena.
y no podemos culpabilizar completamente a los puertos de que eso suceda, sin desconocer, desde luego, que en algunos casos puede darse una contaminación de puerto y que haya también unos hechos de corrupción y que haya, digamos, si se quiere, apoyo ilegal por parte de algunos empleados para que este tipo de cosas suceda, sin desconocer eso. Pero aquí se requiere un esfuerzo conjunto del Estado en su conjunto para que toda la cadena sea protegida y no haya ese proceso de contaminación. Inclusive hay procesos de contaminación que no se dan en los puertos. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla, el puerto, la salida de mar, a alta mar de los barcos, tiene un tramo, digamos, en la parte de Bahía, y tiene un tramo en alta mar en donde contaminan los barcos con mercancía. El tema es dónde está la Armada, dónde están, digamos, las instituciones que hacen ese esfuerzo. En Colombia hay esfuerzos importantes de las fuerzas militares, particularmente de la Armada, para que este tipo de cosas no suceden, pero se requieren esfuerzos más contundentes para evitar que el comercio legal termine contaminado con productos ilegales, y eso desde luego termina afectando a los puertos, porque a veces miramos solamente el punto final y no miramos los puntos intermedios. Y sucede también con la cocaína, o sea, la cocaína se produce en el sur del país, se produce en los llanos orientales, no se está produciendo en la costa atlántica, se produce cerca del puerto de Buenaventura, pues digamos, no tan cerca, pero digamos en las partes del occidente del país, suroccidente del país, y tienen un recorrido desde las zonas de producción hasta los lugares donde contaminan. ¿Qué pasa con ese control? ¿Dónde está el Estado? Y desde luego con trabajo conjunto con los particulares, ¿dónde está el Estado realizando el control para que no haya contaminación de productos legales y que finalmente los puertos, en muchos casos, y lo decía desde el comienzo, terminan injustamente señalados como si fueran los culpables? Yo creo que ese es un trabajo en donde no se trata de señalar culpables, sino de realizar un trabajo en equipo entre el Estado y el sector privado para que tengamos unos puertos que cumplan con esa función importante de salida y de entrada de productos importantes para el desarrollo. ¿Eso significa, Hugo, una debilidad en los controles? Porque ¿cómo entender ya en los puertos cuando hay una multitud de contenedores con baja inspección? ¿Qué pasó con los sistemas de escáner y todo eso? ¿Está fallando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hay esfuerzos importantes mirando el tema de los escáneres, pero como digo, ese es el punto final de salida y también de entrada. Hay puertos que han hecho esfuerzos. Eso hay que reconocerlo. O sea, no todos han hecho esfuerzos por mejorar de manera adecuada los niveles de seguridad y de vigilancia, de control, de inspección. En Ecuador hay unos puertos con unos desarrollos importantes en esa línea, y yo creo que eso hay que mirarlo, y pues estoy elaborando un segundo artículo sobre todo sobre los puertos de 3 países, lo que yo llamo el triángulo, que debería estar trabajando en equipo. O sea, nuestros estados deberían estar trabajando en equipo en ese triángulo, a mi manera de ver, que son Colombia, Ecuador, Perú. Ahí deberíamos estar trabajando en equipo para que este tipo de cosas no suceda. Entonces, voy a hacer una mirada sobre los puertos de estos 3 países, pero también la incidencia que tiene la seguridad de esas ciudades, ¿no? Porque es que no es solamente el puerto, digamos, es una estructura estratégica dentro de la ciudad e importantísima, porque eso hay que reconocerlo. Tremendamente importante para el desarrollo, no solamente de la ciudad, no solamente de la región y del país, sino también el puerto es parte de las infraestructuras estratégicas que hay que proteger para que la ciudad funcione, o para que las ciudades, los municipios y los departamentos funcionen. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo como una relación entre hechos esos de violencia urbana, porque a mí me preocupa en el caso colombiano, que fue por donde comencé, y he venido publicando ya varios artículos en Colombia sobre esa línea, es el crecimiento de la violencia de ciudades que no tenían una violencia tan alta. Santa Marta y Barranquilla y Cartagena eran ciudades turísticas, queridas en el país, pacíficas, con unos niveles de violencia bajísimos, además alegres, y de la noche a la mañana, en los últimos 4 o 5 años, son las ciudades donde más ha crecido la violencia. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pues desde luego
Desafortunadamente las organizaciones criminales colombianas, que son varias, ya no son 2 carteles, sino son múltiples carteles, incluidos las milicias y hasta el ELN, quieren sacar droga por los puertos. Y eso hace que haya una violencia a nivel urbano que hay que mirarla desde el punto de vista de la política pública local, pero también nacional. Pero también, desde luego, hay que involucrar a todo el sector privado y mirar cómo evitamos que eso siga creciendo y, sobre todo, que haya mayor seguridad para la ciudad, para los territorios, para el país y para el sector privado, que invierte de manera importante, sobre todo en temas de importación y exportación de productos, y se hace a través de los puertos. Ahora, no son solamente los puertos, también están en los aeropuertos. En Colombia también se utilizan los aeropuertos para sacar parte de esa droga que produce el país. Ahora, como en este análisis nos describe el doctor Hugo Acero, antes lo que se utilizaba era el transporte aéreo directo, por ejemplo, a Estados Unidos, desde pistas clandestinas. Ahora el escenario son los puertos para enviar droga a Europa, a Asia, otros continentes, a los propios Estados Unidos. Bueno, se están utilizando las dos cosas, digamos, también algunas avionetas, pero con puntos intermedios. Centroamérica son puntos intermedios donde llega droga y luego sigue el camino hacia Estados Unidos, fundamentalmente, o sale hacia otros países. Pero los puertos comenzaron a tener una importancia, no solamente los puertos de los 3 países que he mencionado. Está Santos en Brasil, está Río de Janeiro, están puertos argentinos, están puertos chilenos. Esto está regado por toda América Latina. Ahora, ¿por qué se dio eso? De manera particular, porque la droga producida en Colombia y en Perú, que representan el 90% de la droga que se produce a nivel mundial, de cocaína, pues se dejó de mandar a finales del siglo pasado de manera directa, a través de aviones, avionetas y demás, por la efectividad de la política de interdicción que se logró con los Estados Unidos y el Plan Colombia. Eso fue bastante efectivo. Lo que hizo que los narcotraficantes buscaran otras salidas y encontraron los países vecinos, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, hasta Chile y Argentina, o sea, y pues mire la incidencia del tema de Bolivia con el sur de Brasil y otros países de la región. Yo creo que ese es un elemento, digamos, que comenzó, o digamos, un problema que comenzó a comienzos de este siglo y que se expandió hacia los demás países y desafortunadamente terminó contaminando y afectando las salidas, particularmente de puertos de países vecinos, porque los narcotraficantes lo que buscan es precisamente la salida del producto, ya no solamente hacia Estados Unidos, sino a otros mercados, porque el mercado ha crecido bastante, ya no es solamente algunos países de Europa, son muchos países de Europa, a través de puertos de Ámsterdam y otros puertos importantes, inclusive de España, pero también es Asia, es Oceanía, África, son otros lugares en donde está llegando la mercancía que se produce, la cocaína que se produce en Colombia y en Perú, para ser más cercanos en términos de región, pero también de la coca que se produce en el caso de Bolivia. ¿Y cómo ve el doctor Hugo Acero la situación del Ecuador y sus puertos? Tenemos 2 puertos importantes, Manta, Guayaquil, pero también en la provincia del Oro, Puerto Bolívar o Esmeraldas. De riesgo, un poco el título lo dice, están en alto riesgo y corresponde en una política de Estado, corresponde garantizar la seguridad y desde luego en trabajo conjunto con el sector privado. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta para que cada vez más haya unas cargas más transparentes, mucho más no contaminadas, y desde luego los puertos ganen confianza, sobre todo a nivel internacional. Pero también, así como aquí sale, en otro lado reciben, y la pregunta es, en esos lugares también hay droga que ingresa al consumo de manera masiva sin que pueda ser detectada por las autoridades. La verdad es que los narcotraficantes y los que utilizan los puertos para distintas actividades ilegales tienen buena cantidad de recursos que les permite no solamente corromper en algunos casos,
a través de la corrupción a personas y desafortunadamente autoridades, sino también tienen capacidades para hacer cosas que detecten menos la posibilidad de que este producto se esté transportando y finalmente llegue a los lugares de destino. Y no solo autoridades, mandos medios, sino también uniformados, o sea, de Fuerzas Armadas o la policía. No, pues es que ahí en Colombia hay experiencia desafortunadamente de oficiales en servicio o no activos también que han sido detenidos por este tipo de problemas, desafortunadamente eso, pero no son solamente oficiales, realmente, para no hablar digamos, de Fuerzas Armadas que podrían estar involucrados, inclusive señalamientos de movimiento de corbetas para que puedan salir cargamentos hacia otros lados. Eso se ha dado en Colombia y eso hay que poner cuidado. Pero no solamente son fuerzas militares, la verdad es que ellos tienen capacidad para corromper hasta autoridades de nivel de control aduanero muy alto. Y eso ha pasado en Colombia desafortunadamente y pues yo creo que en algunos países de América Latina se podría estar dando este fenómeno y habría que mirarlo con detenimiento, porque al final del día la afectación es sobre la economía del país. La economía que requiere exportar los productos que producimos como país, pero también la economía que requiere importar productos para nuestro desarrollo y bienestar. Para el contrabando o la transportación de grandes cantidades de drogas, el escenario para lavar activos hoy son los puertos, antes que utilizar rutas desoladas o sectores sin mayor acción, porque allí, claro, se visibilizan. En el caso de los puertos hay diferentes actividades de exportación. Pues la verdad es que, digamos, en términos del trabajo, del escrito que hice, recogí un cuento bastante interesante. Y es que, pues, digamos, resumiendo, ¿por qué los puertos y por qué también los aeropuertos? A veces los aeropuertos utilizan personas que transportan droga, lo que en Colombia llamamos las famosas mulas. ¿Por qué se utilizan los puertos y los aeropuertos? Porque mueven muchas mercancías. Hoy el comercio mundial, el 90% del comercio mundial se mueve a través de los puertos. Y eso es bien difícil hacerle control absolutamente a todo el movimiento de mercancías. Los aeropuertos porque están llenas de personas cuando utilizan este tipo de transporte al menudeo, si se quiere, con mulas, lo que llamamos personas que son cargadas con droga, que van a otros países y algunos logran su objetivo, porque en los aeropuertos se mueve mucho pasajero, muchas personas que se mueven. Entonces, entre esa cantidad de mercancías, entre esa cantidad de personas, pues los controles son menos efectivos, pero hay que hacerlo. Yo creo que es ahí donde hay que fortalecer conjuntamente con el Estado y la participación del sector privado, fortalecer esos niveles de control para que haya menos niveles de contaminación y desde luego haya mayor credibilidad en las acciones económicas y estratégicas que tienen los puertos en el ámbito nacional e internacional. Y doctor Acero, ¿cómo fortalecer a las instituciones que hacen estos controles? De manera especial, usted citaba, ojalá funcionara un eje, al menos Colombia, Ecuador, Perú, países exportadores en donde debieran hacer una mayor inversión en tecnología y en los controles, porque caso contrario, como usted sostiene, los puertos seguirán siendo puntos ciegos en la lucha contra el crimen organizado. Pues basta, mejor dicho, aquí hay que mirar el tema de la cadena, ¿no? La pregunta es por qué llega la droga a los puertos de Ecuador. ¿Cuál es el control? ¿Cuáles son los controles fronterizos binacionales entre Colombia, Perú y Ecuador? Entre las Fuerzas Armadas y de las autoridades aduaneras y de control fronterizo. Desde ahí ya la cosa nos marca un antecedente no muy bueno. Y es que, claro, nos falta precisamente trabajar en equipo los países para que esa droga que se produce en Colombia no llegue a Ecuador y esa droga no termine en el punto final en donde a veces la gente se fija, no, es que es el puerto. No, el problema no es el puerto. El problema son toda la cadena logística. O sea, si solamente miramos un punto de la cadena logística, estamos perdiendo
la posibilidad de hacer mayor control y de ser más efectivos. Y eso requiere la participación del Estado. Y amplío la cadena logística, particularmente de las drogas, en el caso de Perú y en el caso de Ecuador y en el caso de Colombia, porque ¿cuál es el control que tenemos? Desde los puntos de producción, Colombia y Ecuador, Colombia y Perú, y las rutas por donde se mueve la droga que llega finalmente a los puertos y que sale por los puertos. ¿Cómo esa cadena logística la controlamos? ¿Y cómo la controlamos entre los tres países? ¿Y cómo logramos que haya unos acuerdos serios realmente para controlar el tema de ingreso de droga a Ecuador para que no termine saliendo por sus puertos, que también desde luego en el caso de Perú sale también por sus puertos, pero también mueven parte de esa mercancía hacia Ecuador para sacarlo por los puertos de Ecuador? Claro, eso pasa por una voluntad política de los gobiernos que permitan hacer estas alianzas y fortalecer la institucionalidad. Pasa desde luego por un trabajo conjunto, pasa por algo que he venido diciendo en las últimas entrevistas, por una decisión de los presidentes, pasa porque, como lo he planteado, ojalá el presidente Daniel Noboa le llamara la atención no solamente a la comunidad internacional sobre la manera como el Ecuador está siendo utilizada como puente, y que no solamente denunciarlo, sino proponer salidas de trabajo conjunto. Y que le llamara la atención al presidente Petro y a la presidenta de Perú para decir, hombre, trabajemos en equipo, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, independientemente digamos, de nuestras posiciones políticas, trabajemos en equipo, porque al final del día los afectados son los países, y más que los países, las sociedades. Estamos con esta situación del narcotráfico, estamos quedando como unos países productores, pero también como unos países exportadores. Ecuador está siendo visto como un país exportador, sirviendo como puente, no productor, pero sí como exportador, sirviendo como puente de la droga. Y ese es un esfuerzo que hay que hacer de manera conjunta, y hay que recurrir a las instancias internacionales, a la OEA, a Naciones Unidas, a las organizaciones económicas de la región, para decir cómo vamos a enfrentar de manera conjunta y en equipo un enemigo común, que entre otras cosas sí está organizado, sí está trabajando en equipo y está realizando a través de las mafias transnacionales esta actividad criminal, afectando el comercio, afectando el desarrollo y afectando sobre todo la imagen de nuestros países, que en su gran mayoría son países productores de mercancías que requiere el mundo, y desde luego países que se esfuerzan por hacer su trabajo como corresponde. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos temas de interés en estos temas de seguridad, al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Hugo, muy amable. Miguel, muy amable, y gracias por la invitación. Feliz día, y ya se acerca el fin de semana, igualmente feliz fin de semana. Muchas gracias a Hugo Acero, experto en temas de seguridad desde Bogotá, Colombia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES.